Vamos ahora al caso 2. Recién dijimos que el caso 1 era cuando separábamos en término, teníamos un solo término con incógnita. Ahora, al separar en término, vamos a encontrar más de un término con incógnita. O sea que pueden ser 2, 3, 4, no importa qué cantidad, pero más de uno. Entonces eso es lo que ya se diferencia el caso 1 del caso 2, que es importante diferenciarlo porque cada uno se resuelve de forma distinta. Para el caso 2 es un poquito más largo ahora porque obviamente tengo más términos con incógnita, entonces se aplican estos pasos que tenemos acá con Celeste, que vamos a ir haciendo este ejemplo en la hoja y vamos a ir aplicando esos pasos para que ustedes vayan entendiendo. Pero el primer paso, al igual que en el caso 1 y como en toda ecuación que ustedes ya vienen resolviendo de antes, es separar en términos. Entonces vamos a separar en términos, que se separan los signos más y menos, pero que no estén en el exponente. Por ejemplo, acá empiezo a separar en términos hasta el igual. En ese menos que tiene el exponente no se separa. Vuelvo a separar en términos y llego hasta este menos y acá vuelvo a separar en términos hasta el final. Entonces de esta manera me doy cuenta que tengo ya más de un término con X. En este ejemplo tenemos dos términos con X. Por lo tanto, caso 1 no puede ser. Estamos en el caso 2. Vamos con el segundo paso. Dice transposición de términos. Agrupar los términos semejantes en cada miembro. Eso es lo que ustedes le llaman de los términos con X para un lado y los términos sin X para el otro. Que como ya saben, al igual que en otras ecuaciones, no importa para qué lado junten los términos con X y para qué lado los términos sin X. Eso es lo mismo. Yo voy a juntar del lado izquierdo los términos con X. Entonces todo este término tiene X. Lo vamos a mantener con su mismo signo. El otro término que tiene X es este. Lo voy a pasar para el otro miembro. Entonces va a cambiar de signo. Pero como todo esto está junto, todo esto es un bloque, tengo que mirar el signo de adelante. Como este signo sería un más, entonces lo voy a cambiar a menos. Fíjense que no cambia el signo del 11 o no cambia el signo de la X, sino que cambia el signo de todo el término junto, el signo de adelante. No hay más términos con X y términos sin X, solamente tengo el menos 22 que queda con su mismo signo. Vamos al tercer paso. Dice, aplicar propiedades recíprocas de potenciación. Y ahí tenemos que repasar un poquito las propiedades de potenciación. Pero no todas, solamente estas dos. ¿Se acuerdan que había una que decía producto igual base, los exponentes se suman? Entonces, si teníamos una multiplicación donde las bases eran iguales, para resolver esto, escribíamos la misma base una vez y los exponentes de cada una de ellas se sumaban. Les di el ejemplo con X para que lo relacionemos con ecuación, pero si ahí llegaba a ser otro número, por ejemplo 5, y bueno, esto hubiera quedado 5 elevado a la 8. Y la otra es la del cociente, es decir, la división de igual base, los exponentes se restan. Entonces acá tenemos la división de igual base, lo escribo con la misma base una vez y los exponentes los resto entre sí. Volviendo a nuestra ecuación, es decir que ahora tenemos que ver qué operación hay en los exponentes. Bueno, a todo esto, el paso dice que apliquemos propiedades recíprocas. ¿Qué quiere decir recíprocas? Que anteriormente ustedes desde acá pasaban a este paso. Bueno, ahora al revés. Recíproca quiere decir que parto desde acá, me van a dar este paso y nosotros lo vamos a tener que expresar de esta manera. Por eso les digo que vamos a tener que mirar en la ecuación qué operación está haciendo el exponente. Porque si en el exponente llega a haber una suma, ya sabemos que lo tenemos que escribir como producto. Si llega a haber una resta, lo tenemos que escribir como cociente. Y con respecto al 121 no vamos a hacer nada porque solamente estamos trabajando con las potencias. Entonces aquellos números que no tengan exponente los dejamos igual. Como acá hay una resta, quiere decir que lo tengo que escribir como división de igual base. Entonces voy a tener que repetir el 11. Y ojo que ese menos
es el que me indica que acá tengo que dividir. No vayan a escribir acá el 2 también negativo. Vamos con el otro término. Acá no hay ningún exponente, así que copio todo igual. Y con el menos 22 tampoco tiene exponente, copio igual. O sea que en este tercer paso miro los exponentes. Si hay una suma, lo escribo como producto igual base de cada uno de esos exponentes. Si hay una resta, lo escribo como división de igual base con cada uno de esos exponentes. Vamos al cuarto paso. El cuarto paso dice factorizar aplicando factor común y resolver. También, si tenemos que recordar un poquito el factor común, por ejemplo, teníamos que mirar en estos dos términos que hay en común. Y bueno, tanto el 2 y el 4 son múltiplo de 2. Y la x no, porque no se repite en este término. Una vez que sacaban factor común, abrían paréntesis y dividían cada término por ese factor común. 4x dividido 2 quedaría 2x, el signo quedaba igual, y 2 dividido 2 quedaba 1. O dicho de otra forma, ¿qué queda si de acá saco un 2 y qué queda de acá si saco un 2? ¿Sí? Bueno, eso mismo vamos a aplicar ahora. Tenemos que ver en este término donde tenemos las x, en este miembro, mejor dicho, donde están todas las x, tenemos que ver quién es el que se repite, quién es el que está común en todo este miembro. Fíjense que este 11 elevado a la x no es lo mismo que este 11 elevado a la 2. Son dos números distintos, porque como no sabemos cuánto vale esa x, porque por ahí algunos pueden pensar que el factor común es el 11. Bueno, pero nunca tengo un 11 solo acá. Tengo un 11 elevado a la x, que no sé cuánto es, tengo un 11 elevado a la 2, y después otra vez tengo un 11 elevado a la x. Tengo un 121, tengo un 3. Por lo general, siempre el factor común va a ser justamente ese número que esté elevado a la x, la base elevada a la x. Entonces, en este caso, fíjense que el que se repite en los dos términos, porque no se olviden que acá tenemos dos términos, el que se repite en los dos términos es el 11 elevado a la x. Entonces, ese va a ser nuestro factor común. Una vez que sacamos factor común 11 elevado a la x, ahora tengo que dividir todo este término por el 11 elevado a la x, que es lo mismo que repasamos recién acá con el factor común, que fuimos haciendo cada término dividido el factor común. Pero, para que no se nos haga tan difícil ahora, porque este término está formado por muchos números y operaciones en sí, lo que hacemos es, ¿qué queda de este término si saco el 11 elevado a la x? Ya que nuestro 11 elevado a la x es el factor común, si lo saco, ¿qué queda? Y queda 121 por, si lo saco queda un 1, dividido 11 al cuadrado. Ojo que este 11 al cuadrado, como les dije recién, no tiene nada que ver con ese 11 a la x, entonces no crean que va a quedar 1 elevado a la 2, porque esta x, si llega a ser un 3, por ejemplo, ya no tiene nada que ver con este 11 elevado a la 2. Entonces, repito lo que hice. Fue sacar factor común el 11 elevado a la x, y en el primer término quedó 121 por 1, porque es el 11 elevado a la x el que ya saqué, dividido 11 al cuadrado. Es como acá que nos quedó ese 1. ¿Por qué? Porque habíamos sacado el 2 de este término. Menos, porque la operación queda igual, y ahora en este término, si saco el 11 elevado a la x, ¿qué me queda? Y 3 por 1. Quiere decir que lo que queda como factor común se transforma en 1 y todo lo demás queda igual. Bueno, y el igual a menos 22 lo dejamos de la misma manera, pues no se puede hacer nada. El siguiente paso, una vez que factorizaron, bueno, decía factorizar aplicando factor común y resolver, o sea que nos está faltando esta parte de resolver. ¿Qué es lo que puedo resolver? Y el paréntesis, porque fíjense que adentro del paréntesis no quedaron términos con x, quedaron todas operaciones. Entonces todas estas operaciones las puedo resolver. Hacemos 121 por 1 es 121. 11 al cuadrado queda 121. Entonces 121 dividido 121 da 1. Y 3 por 1, 3. O sea que esto queda 1 menos 3. Va a terminar siendo menos 2. Pero ojo que acá hay una multiplicación porque viene del factor común. Que no hace falta escribir esa multiplicación, pero para que no se les haga lío, por ser la primera vez lo escribimos. Y esto baja igual.
Ahora el siguiente paso, ahora sí, es despejar el término con incógnita. Despejar el término con incógnita quiere decir que lo tenemos que dejar solo, pasar al otro miembro todo lo que no tenga X. O sea que en este caso, el menos 2 que está multiplicando lo paso al otro miembro dividiendo con el mismo signo, porque lo que cambia es la operación de multiplicación a división. Resolvemos lo que nos quedó en este miembro, 22 dividido 2, que va a ser 11, y menos dividido menos quedó más. Después de llegar a un término con X y a un término sin X, es decir, a llegar a un numerito en cada miembro, pasamos al siguiente paso que dice resolver la ecuación vista en el caso 1. Porque como justamente si nosotros separamos en término acá, al tener un término en cada miembro, voy a llegar a que siempre en este paso me va a quedar un término con X. Y cuando teníamos un término con X era el caso 1, lo que vimos recién. Entonces en el caso 1 podíamos aplicar la propiedad o logaritmo, pero dijimos que primero probemos siempre de poder aplicar la propiedad. La base acá es 11 y la base acá también es 11. Como ya tienen igual base, quiere decir que igualamos los exponentes, o sea que sí puedo aplicar la propiedad en este caso. ¿Qué exponente tendría acá el 11? 1. Entonces, para que 11 elevado a la x sea igual a 11, y bueno, esa x tiene que valer 1. Y ahí terminó nuestra ecuación del segundo caso. Es un poquito más larga, pero quédense tranquilos que son siempre los mismos pasos que acabamos de aplicar. Si los repasamos es separar en términos, donde ahí me doy cuenta que al tener más de un término con X es el caso 2. Después lo que hicimos fue juntar en un miembro todos los términos con X y en el otro miembro todos los términos sin X. Después aplicamos propiedades recíprocas de potenciación, o sea que miro las operaciones que hay en los exponentes. Si llega a haber una suma, lo escribo como producto de igual base. Si llega a haber una resta, como en este ejemplo, lo escribo como división de igual base. Después aplicamos factor común, que la ayudita que les doy es esa, que el factor común casi siempre, o por lo menos en los ejercicios que ustedes tienen que hacer, va a ser justamente el número que esté elevado a la x. Una vez que sacan factor común, en cada término va quedando igual con las mismas operaciones, nada más que ese factor común lo reemplazan por 1, porque es el que ya sacaron afuera del paréntesis. El último paso, resuelven todo lo que está dentro del paréntesis, porque van a ser números sin x, lo pueden resolver sin problema, y ya ahí se destraba un poquito y queda más fácil, porque ese número, que va a estar siempre multiplicando, pasa para el otro miembro dividiendo, y a partir de acá vuelven al caso 1. Obviamente falta hacer la verificación, que es el último paso, que vamos a volver a escribir toda la ecuación de nuevo y reemplazar a x por 1. Bueno, yo ya la copié. Resolver una verificación es como una operación combinada. Tenemos que ir resolviendo de los dos lados para llegar al mismo resultado. Entonces vamos a separar en términos para ubicarnos un poquito. En el primer término tengo un producto y una potencia. Se resuelve primero la potencia, por lo tanto acá queda 11 elevado a la menos 1. Acá también tengo un producto y una potencia. Resuelvo primero el producto. 11 elevado a la 1 queda 11. Y este término baja igual porque no puedo hacer nada. Termino de resolver acá la potencia. 11 elevado a la menos 1 se invierte y queda 1 sobre 11. Acá puedo resolver el producto. 3 por 11 queda 33 menos 2. Resuelvo esa multiplicación en la calculadora o directamente puedo simplificar. El 11, simplificar directamente por 11 queda en 1. Y el 121 queda en 11. Bueno, a mí me había faltado agregar acá un número que era el 22, por eso no me iba a dar. Resuelvo, al simplificar quedó 11 por 1, 11. Y de este lado 32 menos 22 da 11. Se cumple la igualdad, entonces quiere decir que la ecuación está bien resuelta y que nuestro resultado de la incógnita es 1.